Número 32. Los paisajes cambian. La escuela donde Israel estudia tiene muchos años. Antes no había muchos alumnos porque era difícil llegar a ella. Ahora hay un camino de cemento y van muchas niñas y niños. Alrededor hay edificios y un parque. Aquí te preguntan, ¿cómo es el paisaje que rodea tu escuela? Por ejemplo, el paisaje que rodea mi escuela, hay una placita, está el mercado y un banco. ¿Siempre ha sido igual? Bueno, aquí ustedes le pueden preguntar a sus papás o a sus abuelos, porque en ocasiones, como aquí dice, los paisajes cambian. Quizás antes no estaba el banco y ahora tú sí lo ves porque el banco es nuevo. También te preguntan, ¿qué ha cambiado con el tiempo? Recordemos que ustedes son niños, ¿verdad? Y ustedes pueden ver, por ejemplo, cambios en los paisajes. Si, por ejemplo, cuando ustedes fueron a la escuela, quizás había muchos árboles y esos árboles tienen muchas hojitas. Y con los cambios de estaciones del año, las hojitas de los árboles empiezan a caer. Así es que los paisajes empiezan a cambiar de haber muchas hojitas y muchas plantas a ver poquitas hojitas o poquitas plantas. También podemos observar los cambios cuando hacen nuevos edificios. En el número uno te dice, anota la letra U si es un paisaje urbano o una R si es rural. ¿Qué es rural? Rural se refiere al campo, donde podemos ver muchos árboles, gallinas, pocas casas y pocas personas. El número uno nos dice, anota la letra U si es un paisaje urbano o una R si es rural. ¿Qué es urbano? Urbano se refiere a la ciudad. Por ejemplo, en la ciudad podemos ver muchos automóviles, mucha gente, edificios grandes, las colonias también son grandes. Y un lugar rural se refiere al campo. En el campo podemos ver poquitas personas, muchos animales y muchas plantas. Por lo tanto, en la primera fotografía le escribimos una U porque es urbano. En la imagen de la derecha le vamos a escribir la letra R porque es un lugar rural. Inciso A. Escribe tres diferencias que encuentres entre los dos paisajes. Diferencia 1. En la primera imagen podemos ver automóviles y edificios. Diferencia 2. Podemos ver que en la primera imagen la calle está pavimentada. Aquí la calle no está pavimentada. Este simplemente es un caminito de tierra o quizás también podemos ver caminos de terracería. Diferencia 3. Bueno, nos vamos a enfocar en la imagen de la derecha. En esta imagen hay muchos árboles y hay animales de granja. En la imagen número uno no hay muchos árboles. Aquí podemos encontrar poquitos árboles y no podemos encontrar animales de granja. Número 2. Dibuja en tu cuaderno cómo es el paisaje fuera de tu escuela. Mira, esta es mi escuela. Al lado izquierdo hay un parque y en ese parque hay muchos árboles. Del lado derecho están los jueguitos. Mi escuela está en medio, así que mi escuela tiene un paisaje muy bonito. Recordemos que los paisajes cambian con el tiempo. En ocasiones vamos a ver que no había edificios y de repente se empiezan a construir muchos edificios o quizás las calles de nuestra colonia las empiecen a pavimentar. En el punto número 3 nos dicen, rodea las diferencias en los paisajes. Bien, aquí tenemos un árbol del tipo de pinos. Si se fijan, en la imagen número 2 ya no está ese árbol. Ahora, aquí en la imagen número 2, miramos que el edificio este que está atrás se construyó y antes no existía. También aquí podemos ver este otro edificio. Antes parecía como una panadería, ¿verdad? Ese que está en color azul. Y con el tiempo ese lo modernizaron, lo hicieron más bonito. También podemos observar este edificio de atrás que está muy grande, el de color azul. Antes no existía. Y antes había un arbolito. ¿Se fijan? Aquí está este arbolito y ahora ya no existe ese árbol. Antes también estaba este otro árbol y ese árbol ahora ya no existe. En la imagen número uno podemos observar que el pavimento estaba marcado. Miramos las líneas blancas. En la imagen número 2 estas líneas blancas ya no existen. Probablemente acaban de pavimentar la calle y aún no las han pintado. O quizás
Esta era una pavimentación nueva y esta es una pavimentación ya vieja. Número 4. Dibuja el mismo paisaje como crees que se verá en 10 años. Miren, este era el primer paisaje, ¿verdad? Así se miraba. Y después de algunos años se miró de esta forma. Ahora, ¿cómo te imaginas que este paisaje va a cambiar en 10 años? Yo me imagino que ese paisaje ya va a estar de esta forma. Ya cuando pasen otros 10 años, tú vas a tener como 20 y vas a estar en la universidad. Y yo me imagino que así es como va a quedar, que los edificios van a estar más grandes, más modernos y más bonitos. Número 5. Escribe el nombre de las estaciones del año. Tenemos a la primavera, el verano, otoño e invierno. En la primavera las hojitas empiezan a salir y salen muchas florecitas. En el verano los árboles ya empiezan a dar sus frutos, al igual que las plantitas. En otoño las hojitas de los árboles empiezan a caer y los árboles empiezan a cambiar de color. Por ejemplo, si en el verano las hojas eran de color verde, para el otoño las hojas van a cambiar de color a amarillo o cafecito. Y en invierno los árboles ya no van a tener las hojitas. Se van a ver que están secos. No están secos. Aquí los árboles están durmiendo. Número 6. Responde en tu cuaderno. Inciso A. ¿Qué pasa en los lugares cercanos a tu escuela durante primavera? Durante la primavera, los árboles tienen muchas hojitas y se miran muy bonitos. Inciso B. ¿Qué sucede alrededor de tu escuela durante el verano? Podemos ver que los árboles, por ejemplo, los de nogal, ya tienen muchas nueces, tienen mucho fruto. Inciso C. ¿Qué pasa con las plantas y los animales en otoño? Los animalitos, por ejemplo, los pajaritos, empiezan a emigrar, porque como va a iniciar el frío, los animales empiezan a ir y las hojitas de las plantas empiezan a caer. Inciso D. ¿Cómo suelen ser los colores de la naturaleza en invierno? Pues donde yo vivo, como hace mucho frío, los arbolitos se miran como cafecitos y a veces empieza a nevar. El piso se empieza a ver todo blanco, blanco. Número 7. Une si los cambios en el paisaje se dan rápido o lento. Las estaciones del año se empiezan a ver lento. La construcción de una casa es rápido. Recordemos que hay diferentes tipos de casas. Hay casas hechas de adobe, de ladrillos, de bloc, de madera y en ocasiones también hacen casas de piedra. Número 8. Dibuja cómo se ve el lugar donde vives en tu estación del año favorita. Mi estación favorita es invierno, porque nosotros recibimos la visita de nuestros abuelos y como neva, hacemos nuestros muñecos de nieve y nos tomamos muchas fotografías. Número 9. Elige uno de los paisajes y haz lo que se indica. Aquí está el paisaje rural y está el paisaje urbano, o sea, en la ciudad y el campo. Inciso A. Escribe si es rural o es urbano. El que yo elegí es rural porque es del campo. Si tú elegiste el de la derecha, vas a escribir que es urbano porque es el de la ciudad. Inciso B. Remarca los recuadros de los elementos que hay en ese paisaje. En el paisaje que yo estoy eligiendo, que es el rural, el clima es cálido, hay pocas personas, el clima es templado y hay muchos animales. Inciso C. Dibuja en tu cuaderno cómo se verá el lugar que elegiste en unos años. Miren, yo elegí este lugar. Yo me imagino que en algunos años ese lugar ya va a tener un molino de viento, un granero y va a tener más animalitos como caballos, vacas, cerdos, ovejas, gallinas, perritos, pollos, guajolotes y patos. Número 10. Coloca una palomita en los avances que tuviste. Sé que es un paisaje. Advierto los cambios que se dan con el tiempo en el paisaje. Distingo entre cambios rápidos y lentos que ocurren en el paisaje. Si ya los conoces, aquí simplemente le pones palomita, palomita y palomita.